el permiso de la presidencia y de la mesa directiva, compañeras, compañeros, todas las personas que nos acompañan el día de hoy aquí presentes y en línea. A la memoria de Cecilia Monzón, a casi un año de su feminicidio. El 21 de mayo del 2022, Cecilia Monzón, abogada y activista feminista, fue asesinada a tiros en San Pedro Cholula, en Puebla, mientras circulaba en su vehículo por las calles de donde alguna vez fue candidata a la presidencia municipal. Ella dedicó su vida a la defensa de las mujeres en casos de violencia y frecuentemente evidenciaba el sistema de procuración de justicia de su estado, de cuyas trabas ella misma fue víctima y del que reclamaba constantemente una reforma para resolver los asuntos con perspectiva de género. La Fiscalía de Puebla dijo que había 3 involucrados en el crimen, pero todo apuntaba a que el autor intelectual era un político poblano, exsecretario de Gobernación y ex candidato a la gubernatura, que fue su pareja y que es el padre de su hijo, un menor de edad apenas de 6 años, a quien Cecilia había reclamado en litigio una pensión alimenticia. Fue un feminicidio y definitivamente es una gran paradoja para una defensora de derechos humanos, ¿no? Y sobre todo de las mujeres, ¿no creen? Además de conmocionar a México, porque así fue, hasta niveles internacionales, quedó ahí una pregunta al aire. ¿Qué pasa con un menor cuyo padre es sospechoso de matar a su madre? Elena Monzón, hermana de Cecilia y también abogada, declaró que el presunto feminicida había buscado contacto con su familia y se había atrevido a plantear negociaciones legales a cambio de entregar la custodia del hijo de Cecilia que reclamaba en ese momento, misma que ellos obtuvieron de manera provisional por mandato judicial. Previamente, intentó también obtener un régimen de convivencia con el hijo con el que nunca había convivido. Cuando obtuvieron la custodia, la familia de Cecilia, el estado legal de menor, es decir, la patria potestad específicamente, se convirtió entonces en la principal preocupación para la familia. Y al darse cuenta de las complicaciones jurídicas que iniciaron la búsqueda de alternativas, fue cuando se sumaron a los esfuerzos legislativos para prever en la ley civil, frente a este aumento de feminicidios, que las niñas, niños y adolescentes no fueran sometidos a convivencia con los presuntos feminicidios de su madre. Es claro que la medida legislativa no ayudará en este caso precisamente de la familia Monzón, por este principio constitucional de no retroactividad, pero su visión fue más allá de su interés particular. Así, el 13 de julio del 2022, en el Congreso de Puebla, la diputada Mónica Silva Ruiz presentó la iniciativa hoy conocida como Ley Monzón, con el objeto de suspender de manera cautelar la patria potestad de los padres sospechosos del feminicidio de sus madres y retirarla luego de una sentencia condenatoria definitiva. Se trata de un primer gran paso para cuidar a las infancias y adolescencias en los casos en los que el padre es señalado, aún como presunción, ponderando el interés superior de los menores, que es ampliamente reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos como en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Aún cuando no exista sentencia definitiva en el caso de la suspensión, de manera preventiva y protectora para evitar daños irreversibles, pues muchas niñas, niños y adolescentes están obligados a convivir con sus padres y las familias de los violentadores de sus madres. El proceso legislativo en el caso de Puebla fue concluido de manera exitosa, con la aprobación del dictamen y la publicación de las reformas en el periódico oficial del Gobierno Constitucional de Puebla el pasado miércoles 8 de marzo del 2023. En el dictamen se estudiaron de manera conjunta la iniciativa de la diputada Mónica Silva Ruiz, a la que se adhirieron 5 legisladoras y legisladores de otros grupos parlamentarios, con otras 2 iniciativas también más presentadas el 13 y 27 de octubre del 2022 por otros grupos parlamentarios.
En cuanto a la oportunidad legislativa que se reconoció con este esfuerzo de las y los legisladores de Puebla, en al menos otros 10 estados del país ya se ha presentado estas iniciativas para armonizar sus normativas civiles locales en este sentido, como lo son Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas, hasta el momento. En la Cámara de Diputados actualmente existen también iniciativas en el mismo sentido para reformar el Código Civil Federal. En todos los casos, el planteamiento de fondo es el mismo: el reconocimiento de que el delito de feminicidio debe ser una causa de pérdida de la patria potestad para quien lo cometió, pues el interés superior de las infancias debe ponderarse por encima de cualquier otro argumento. Nada, de verdad, nada justifica que las niñas, niños y adolescentes se vean sujetos a la convivencia con un progenitor que le quitó la vida a su madre. ¿No creen? En Guanajuato, de acuerdo con la información de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, del 2011 al 2021, el número de mujeres asesinadas aumentó o se incrementó al 732%. Los casos de feminicidio y violencias contra las mujeres en Guanajuato lo convierten en una de las entidades más peligrosas para las mujeres en el país. Así también lo afirma la CONAVIM, y también de acuerdo al INEGI, las defunciones por homicidio de mujeres crecieron de pasar de 65 a 541 en el periodo de 10 años, el mismo periodo, del 2011 al 2021. Y el 20% de estas sucedieron dentro de la casa, es decir, de su vivienda, en su familia. Con 434 mujeres asesinadas en 2022, aunque solo 21 de esos casos se hayan consignado como feminicidio, y 69 en lo que va del 2023, y que solo uno se considera como feminicidio reportado por el Secretariado Ejecutivo, hay justificación para prevenir que niñas y adolescentes sean sometidos a un régimen de convivencia de riesgo con presuntos feminicidas. La patria potestad parte de la premisa de que un menor de edad no puede cuidarse a sí mismo y necesita educación, cuidado y protección de sus padres para sobrevivir. Pero para llegar a comprender la complejidad de esta iniciativa, es necesario cambiar de enfoque en esta concepción tradicional. Y aquí pido la colaboración, sobre todo de mis compañeros legisladores. ¿Por qué? Porque la clave del análisis de esta iniciativa es el interés superior de la niñez, no del padre. Se debe abandonar el viejo concepto de que la patria potestad como poder omnímodo de los progenitores sobre las y los hijos, pues es el último fin de esta institución civil que deben de tener el beneficio de las niñas, niños y adolescentes. Es el interés de ellas y ellos y no el de los padres, lo que debe prevalecer en una ponderación de relación paterno-filial. Es muy importante decir también que la pérdida de la patria potestad no es una medida que pretenda castigar a quien la ostenta, sino que se instituye o se pierde para proteger a las niñas, niños y adolescentes sujetos a ella, porque debe garantizarse su bienestar incluso a pesar de sus padres. Y ese es un deber irrenunciable del Estado. Este criterio se sostiene en diversas tesis de jurisdicción del Poder Judicial de la Federación, y el planteamiento que estamos haciendo se suma a esta posición. Por ello, se propone la adición de una fracción séptima al artículo 497 del Código Civil para el Estado de Guanajuato sobre las causales de pérdida de patria potestad, para determinar que lo sea una sentencia condenatoria por el delito de feminicidio de la madre de las niñas, niños y adolescentes sujetos a patria potestad, aún en grado de tentativa. Es decir, que la propuesta persigue la inclusión de una causal específica con independencia de la fracción primera, lo que a su vez armoniza con lo establecido en los artículos 11 y 153-A del Código Penal para el Estado de Guanajuato. También se propone la adición de una fracción octava del artículo 500 para agregar como causal de suspensión de la patria potestad la existencia de un auto de vinculación a proceso dictado por el delito de feminicidio en contra de las madres, niñas y adolescentes, sujetos a patria potestad aún en grado de tentativa. Resulta también necesario enfatizar que en la suspensión temporal de la patria potestad que se propone,
por existir el auto de vinculación a proceso por feminicidio de la madre, no es el único supuesto en el que procede tal suspensión sin necesidad de una sentencia definitiva. Es así porque se contempla en el propio artículo 500 la porción normativa que alude a supuestos que, abro paréntesis, amenacen causar algún perjuicio cualquiera que éste sea al menor, y cierro comillas. Por lo que es necesario remarcar que una eventual medida de suspensión estaría legal y constitucionalmente justificada sin vulnerar el principio de presunción de inocencia del padre y presunto feminicidio de la madre del menor. Pero si se insiste, el enfoque no es el padre, ¿okay?, y su estatus legal, sino que niñas, niños y adolescentes estén a salvo, aún en la sospecha como medida precautoria. Agradezco de verdad, de corazón, a Elena Monzón por su acompañamiento y su lucha, a la diputada Mónica Riz. Elena nos está viendo desde España y Mónica nos está viendo desde Puebla. Muchísimas gracias por todo su apoyo, así como también a las diputadas, a los abogados y abogadas de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Guanajuato, que nos ayudaron en la redacción de este documento, y a las diputadas y diputados que en el país están emprendiendo la misma tarea. Toda nuestra solidaridad por parte de la bancada feminista para esta lucha que están emprendiendo. Muchísimas gracias. Es cuanto. Gracias, diputada. Se turna la Comisión de